Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Tinoco y a mí me tocó exponer el tema 2.14, que es el cambio social. Si, ¿qué es el cambio social? Dice, es un cambio que indica una modificación en la estructura de la sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones públicas y formas de gobierno, que viene siendo como por ejemplo la globalización. Es una tendencia, los procesos de cómo se moderniza el planeta y los coyunturales, que viene siendo ese en cambio a lo global. Bueno, pasaremos al siguiente tema, que viene siendo las características del cambio social. Tenemos tres en este caso, que viene siendo un cambio social que se caracteriza por modificar estructuras y tradiciones, términos de educación, ocupaciones en la sociedad y estructuras en la desigualdad social. Eso tiene que ver mucho en los tipos de sociedades que hoy existen, ya que no todos reciben la misma educación o no vivimos en la misma sociedad. Y por eso hay mucha desigualdad con las personas que sean de otros lugares, vaya. En ese sentido, el segundo sería, en ese sentido, puede reforzar y debilitar la relación entre los orígenes sociales a cada individuo y sus logros educacionales, ocupacionales, aumento y disminuyendo la igualdad social y la movilidad de intergeneracionalidad. Esto viene diciendo que debe de cambiar, que ya la sociedad no debe de estar discriminando o haciendo menos a las demás personas porque no tienen dinero, porque no viven con lo que se necesita para vivir diariamente. El tercero serán los cambios sociales. Se pueden manifestar en diferentes formas y duración según la dimensión de los factores y las causas que provocan estas alteraciones. Más que nada los factores son los que determinan más que un cambio social, como, no sé, música. Antes era mucho de música grupera, corridos, y ahora ya el mundo o la juventud prefiere música electrónica, reggaetón. Entonces son esos pequeños cambios que va a la redundancia, va cambiando la sociedad. Aunque uno no lo note, están presentes día a día. Pasamos al siguiente. Dice, factores del cambio social. Tenemos aquí 5, que son son las causas de los cambios sociales que pueden clasificarse por su, por su dimensión demográfica, cultural, tecnológica y ideológica. Esto viene siendo en donde se encuentran las diferentes eh, sociedades, ya sea como las culturas que había anteriormente. La tecnología ha estado avanzando y cada vez tenemos más tecnología que uno no podría controlar. La ideología, eso es de cada persona, sus ideas propias, que a su vez pueden ser un factor que puede hacer que la sociedad cambie. El segundo serían los factores demográficos de un cambio social. Puede ser, por ejemplo, los cambios de las tasas de mortalidad, natalidad y migración. Eso viene siendo que, ya que en el paso del tiempo han aparecido dichas enfermedades que han alterado la tasa de mortalidad. Por ejemplo, la pandemia, el COVID-19, ha matado a miles de millones de personas, pero también hay un incremento de natalidad por parte de los seres humanos. También otro factor que puede cambiar, la migración, que ciertas personas se vayan a otro estado y con sus ideas o todo lo que han aprendido día a día, por esto puede hacer que cambie la sociedad. Porque, por ejemplo,
El lenguaje no es el mismo, o el tipo de acento, el léxico, perdón, es diferente en cada estado. Los factores culturales incluyen, por ejemplo, la difusión y la calidad de los medios de comunicación, homogeneidad, heterogeneidad de grupos y clases sociales. Eso como en la anterior se estaba explicando de que perdón, de que tiene que ver mucho de qué tan influyentes sean las clases sociales. Más que nada tiene que estar muy a la par, porque a veces eso tiene que estar mucho de influyendo. Y el otro sería, los factores tecnológicos son visibles en la industrialización o en la modernización de los sistemas de información. Eso quiere decir que, como ya había dicho, que con el paso del tiempo, la tecnología ha evolucionado de una forma muy drásticamente. Entonces esto ha influido a las industrias, por ejemplo, eh, Chevrolet. Antes ocupaban la mano del hombre, ahora necesitan máquinas especializadas. Y entonces esto facilita más a las empresas a crear más rápido los productos. Los factores ideológicos pueden incluir la introducción de las nuevas corrientes de pensamiento, la escolarización y la adaptación a los nuevos modelos económicos o políticos. Esto tiene que ver mucho con el gobierno, que influye ya tanto como qué tanto de porcentaje quiere que los alumnos a, aprendan o que se les enseñe en las escuelas. Y la adaptación de los nuevos modelos tiene que ver mucho porque hay nuevos mercados que uno se tiene que acoplar. Bueno, pasaremos a a la siguiente. Cambia. Y tenemos las consecuencias del cambio social. En esta tenemos tres que pueden agruparse de cambio por adaptación y reproducción. Ellos tienen que ver en de que cuando una persona migra a otro lugar se tiene que adaptar a su nueva vida. O de la reproducción puede ser que como el paso del tiempo se evoluciona, también la raza humana evoluciona, ya sea en el color, el pensamiento, puede ser muy drásticamente. El cambio dentro de la sociedad, eso tiene que ver con una persona que tenga una ideología o que diga vamos a hacer esto, entonces eso puede influir, es una pequeña parte de que la sociedad puede cambiar dentro de ella. La tercera es el cambio de tipo de sociedad. A veces tiene que cambiar, por ejemplo, las civilizaciones que había anteriormente eran muy salvajes, por así decirlo, nómadas, y se tuvieron que adaptar o cambiar para adaptarse al nuevo ambiente en el que se estaba viviendo. Pasamos a la siguiente. Los tipos de cambio social. Los tipos de cambios sociales pueden dividirse según si el tiempo sean largos, medianos o cortos. Eso es muy fácil de entender. Pasaremos a la siguiente que viene siendo. Además, existen aquellos que se definen por el tipo de cambio social como el cambio social coyuntural de una economía agrícola a una sociedad de servicios. Más que nada eso tiene que ver con los tres sectores, primario, secundario y terciario, que del campo se obtienen los productos y se llevan a las empresas y por eso se produce un producto que viene siendo un servicio para la sociedad. Cambio social derivado se deriva de un cambio mayor como, por ejemplo, los cambios debido a las transiciones políticas. Eso tiene que ver mucho en las leyes que se han implementado eh, con mayor fuerza o velocidad. La evolución
reajustes estructurales que indican cambios dentro del tipo de sociedad como las leyes. Como había dicho, esto va de la mano con la anterior, que viene diciendo que los políticos o los grandes personajes dentro del gobierno que deben de estar pensando cómo modificar las leyes sin que nos afecten a nosotros. La revolución, los cambios de estructura social y el tipo de sociedad como, por ejemplo, el feudalismo y el capitalismo. Esto tiene que ver con que hubo un cambio de que se empezó a manejar un tipo de moneda. Entonces, esto tiene que o va a cambiar. Por ejemplo, ahorita nosotros utilizamos mucho el dinero, ya sea por transferencia o ya sea por en efectivo. Entonces, en un ciertos, una década, 2 décadas, esto va a hacer que ya no manejamos dinero efectivo, se va a desaparecer. Todo va a ser electrónicamente. Cambio social en sociología. En la sociología, el cambio social es importante ya que provoca modificaciones en la variable de la desigualdad social en una sociedad. Esto tiene que ver más en la sociología que uno tiene o de que hace menos a las personas que no, que no pueden tener un cierto ingreso o tienen déficit para poder tener algo en su vida. Según el modelo de logro de estatus de Peter Blow y Otis D. Tucan, publicado en la Sociedad de las Ocupaciones Americana de 1967, la movilidad social vertical, ascendente y descendente se relaciona en el cambio social. Esto indica el movimiento de las posiciones ocupacionales que puede alcanzar los individuos en la relación de sus orígenes. Esta movilidad social y ocupacional deben se deben los cinco variables. 3. Endoglenas, educación, primera ocupación actual del hijo. Es que tiene que ver que nosotros como desde que nacemos, a partir de los 3 años, nosotros estamos obligados o necesitamos ir a una escuela y tener que ir pasando ciertas etapas que nos va a ayudar por si en educación es lo que vamos a aprender en las 3 diferentes escuelas. La primera ocupación es el primer trabajo que nosotros vamos a tener y la ocupación actual es en la que nos encontramos en el presente. 2 exógenas, educación del padre y la ocupación del padre cuando el hijo cumple 16. Esto quiere decir que el padre tiene que darle la educación al hijo hasta los 16 años porque es su obligación. Y pasamos al siguiente tema, que es el 2.2, que viene siendo la cultura. La cultura se llama cultura al modelo de hacer cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida. Esto tiene que ver más con las culturas que había antes, como la mesopotámica, la maya, la teotihuacana, los mexicas, los toltecas. Entonces, por eso nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo de esas culturas. Y como que dicen, pueden ser desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía. Eso tiene que influir mucho. Pasamos a lo siguiente. Tipos de cultura. Existen muchas. Y hay muchas maneras de clasificar la cultura o las culturas de las cuales hablaremos. Según el trato social, esto se habla de la alta, la baja, la cultura para referirse respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas y nominales. Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, pero hoy se entiende que ello es únicamente porque pertenecía a la élite letrada. Esto quiere decir que desde
Desde que se formaron las primeras civilizaciones, siempre ha habido alguien que dirija a una sociedad y esto los pone en la alta o en la baja cultura. La siguiente sería, según el uso de la escritura, que esto lo hemos aprendido desde que somos pequeños y nos enseñan a escribir o desde que los ancestros escribían o tallaban lo que querían dar a entender en las piedras, nosotros aprendemos de eso. Según el estado de desarrollo histórico, dependiendo del lugar que ocupe el transcurso de la historia, los nómadas errantes de cazadores y recolectores. Hemos pasado por una gran variedad de tiempos, de que antes eran cazadores, y después con el paso del tiempo se fueron como terminando los animales y pasaron a recolectar lo que fueron legumbres y todo eso. Gracias. En aquellas entradas a la vida, culturas urbanas propias de la ciudad o culturas industriales y a la revolución industrial. La siguiente es según la religión. Es el posible también dividir las culturas en base a la religiosa. Como hoy en día hay muchas religiones y cada quien opta por eh, entender o participar dentro de una. Pero más que nada tiene que ver mucho con la Biblia. Entonces esto tiene que ser de otra gran manera. Elementos de la cultura. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos que son los valores, que son los que te enseñan los padres desde que uno es pequeño, las normas y sanciones, que debe de haber unas leyes que te rijan, por así decirlo. Las creencias es el conjunto de ideas que va adquiriendo por el lapso de tiempo. Los símbolos, eso tiene que ver mucho con la escritura. Los símbolos que hacemos ya podemos hacerlo en la mano, con las manos, perdón, o lo podemos escribir. El idioma, hay bastantes tipos de idioma que vienen siendo sonidos que nosotros emitimos con la boca o la garganta. La tecnología, pues esto es lo que nosotros vamos creando y para adaptarla a nuestras necesidades, pero mayormente la adaptamos para los antojos. Pasamos al siguiente tema, que es el 2.2.1, concepto de clasificación de la cultura. Tenemos dos. La cultura no material, que viene siendo que fue creada de ideas, que es más como un tipo espiritual, que eso hace de que, o sea, el material, que un carro no te sirve o que tienes que estar más metido consigo mismo. La cultura material, eso es de cosas que se han creado con el paso del tiempo, ya sean los humanos o se dan ideas, se crean proyectos. La condición dinámica de la cultura es la relación dinámica social con la transformación de las mismas estructuras sociales. Elementos de la cultura. La cultura posee un contenido específico y amplio complejo de elementos de decir y analizar. La primera tenemos las normas, se define como las reglas de conducta colectiva comúnmente aceptadas. El carácter normativo de la cultura se refiere a los que se puede hacer la norma indicada. El carácter, eso tiene que ser más como de cómo es una cierta persona. Los símbolos pasamos a la siguiente, que viene siendo los símbolos. Son las acciones, las creaciones humanas que se presentan algo distinto de los mismos, que contiene un significado especial reconocido por aquellas personas que comparten una cultura. Hay diversos tipos de valores culturales, costumbres, que se viene siendo que desde que los papás o nosotros agarramos pues en la vida cotidiana hacemos cosas que con el tiempo se van haciendo costumbres. Por ejemplo, desde fumar un cigarrillo o tomar una Coca-Cola, que vas a la tienda, compras una, el otro día vas, compras otra, y se te hace costumbre que tu mente ya sabe
que a tal hora o que ya necesitas ir por una Coca-Cola. Las tradiciones, las tradiciones ya se van transmitiendo desde el inicio. Esas se van de generación en generación y a veces se pierden y a veces no. Las creencias son las declaraciones de las personas que sostienen que son verdaderas. Por ejemplo, una creencia de aquí de México sería la Llorona, ¿no? Que todos creen, porque las personas mayores las cuentan como si hubiesen sido vividas. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la 2.2.2, el hombre y la cultura. El hombre es el único ser vivo que puede, permítame, que puede constituir un ser vivo y construir su futuro. Quiere decir que somos la única raza en la Tierra que podemos construir cosas desde cero a partir de un material que ni siquiera se piensa que puede servir. El individuo es el resultado de la evolución sociocultural. Como se tiene que Charles Darwin dijo que algunas especies evolucionaban con el paso del tiempo, entonces nosotros tenemos una teoría, bueno, o tienen una teoría, que nosotros evolucionamos del mono o de los monos. El ser humano recibe una doble herencia, la biología, como el respeto de las especies y la cultura que nos apropiamos a través de los procesos educativos. Esto es lo que nosotros somos únicos en nuestra biología o en la biología a nivel mundial. Y la cultura que nos apropiamos fue creada desde el principio de los tiempos. Gracias al otro tenemos el lenguaje. Aparecen formas culturales de relación como la naturaleza y con otros hombres, es decir, la diversidad de culturas materiales y culturas sociales. Como hoy en día hay bastantes lenguajes. Por eso cada sociedad está regido o conoce de un lenguaje o lo habla, pero se tiene que adaptar para entender otro idioma. La relación hombre-cultura es algo que siempre ha estado. En el transcurso de la historia han sido las leyes de la vida que el hombre ha hecho. Entonces quiere decir que desde antes de que no hubiera un gobierno, esto ya se creaban leyes o normas que decían no vas a hacer esto porque no se puede, porque es algo malo, por así decirlo. Entonces, desde el principio de los tiempos, nosotros hemos optado por crear leyes. Inclusive ponemos leyes normas en nuestras casas, como limpiar y todo eso. Entonces, pasamos a la siguiente. El núcleo de la discusión es el hombre como creador de la cultura que puede modificar y dirigir hacia el mismo decida. Por lo contrario, la cultura es el primero en la creación de humano que se ha rebelado contra su creador. Y sí, la cultura hoy en día ha sido muy drástico, que como se creó, también así se ha perdido, o se crearon más y se fueron terminando. La siguiente será el nombre que pues la cultura. Respecto al primer punto, no es difícil concluir que no solo en la cultura quien modifica al hombre, sino que le hace pagar al hombre por un precio de culturalizarse. Entonces, esto quiere decir que nosotros nos vamos a adaptar a las nuevas normas de la cultura para poder apegarnos a ella. La única base desde que se puede partir con cierta seguridad es que si un hombre
Sin hombre no hay cultura. Entonces, quiere decir que los humanos, o la cultura no existiera si los humanos no se hubiese hecho. Ninguna cultura puede existir sin una sociedad, pero por la misma razón no puede haberse una sociedad coherente a la cultura. Pasamos a la siguiente. Y hemos concluido con nuestra exposición. Y quiero pedir una disculpa. Mi nombre es Eric Pinoco Hernández, estoy en la materia de dinámica social. Tengo problemas de salud, posible COVID, y a veces como que me faltaba el aire, entonces espero que no sea un problema. Gracias.